Mañana puede ser un partido decisivo de cara a encarrilar la clasificación para los octavos de final. ¿Cuáles son los aspectos en los que su equipo tiene que estar especialmente atento ante un rival de los más sorprendentes de esta edición de la Champions? Gracias. El partido de ida no hemos tenido una buena experiencia contra este equipo que nos ha ganado al Bernabéu, entonces evitar los errores que hemos cometido en el partido de la ida, intentar de hacer lo que estamos haciendo bien en este momento, sin prisa, con la máxima confianza, la máxima tranquilidad. Y nada, jugar bien 90 minutos porque nos conocemos muy bien, nosotros conocemos bien el Sheriff, ellos conocen bien nosotros. Creo que tenemos que hacer un partido completo, decisivo. Si ganamos, sí; si no ganamos, esto es el objetivo, de ganar, cerrar el grupo y mirar adelante. На какие аспекты следует завтра обратить внимание во время игры? Конечно же, мы очень хорошо знаем уже команду «Шериф», и они нас тоже знают, и поэтому мы, конечно же, будем учитывать и защитную сторону, да, и в ходе игры некоторые нюансы учитывать, которые были допущены в прошлой игре. И надеюсь, что эта игра будет сыграна по максимуму, приложив максимум усилий. И если выиграем, то хорошо, если нет, то ничего с этим не поделаешь. Hola, mister. Buenas tardes. Miguel Ángel Díaz, de la cadena COPE. Creo que van 17 partidos oficiales esta temporada entre Liga y Champions. Hay una serie de jugadores en la plantilla que están entrando un poco en sus planes. Creo que hay 4 que no han sido nunca titulares, 2 solo una vez y 1 2, por ejemplo. Quería preguntarle un poco por su idea de las rotaciones. Ahora viene un calendario complicado. Si cree que va a ser necesario cambiar entre partido y partido bastante el equipo, o si su idea es mantener un 11 titular con ligeros retoques. No, yo, como te he dicho, la rotación es importante como idea para tener fresco la plantilla, para dar motivación a todos, pero tiene que tener en cuenta también los momentos, la dinámica del equipo. Ahora tenemos una buena dinámica, en los últimos partidos no hemos cambiado mucho. Hay que pensar que para el partido de mañana Militao y Rodrigo pueden volver porque están frescos, pero rotación no lo pienso para el partido de mañana. Как вы считаете, на завтра будут ли какие-то изменения в составе команды? Я не думаю, что будут какие-то изменения сильные в составе команды. Вернется Родриго, еще одного вернуться в игру. Думаю, что вернутся в игру, но я не предполагаю никаких изменений, таких существенных изменений в составе команды. Hola, ¿qué tal? Mister Javier Herráez, de la cadena SER. Quería preguntarle si es muy difícil ser entrenador del Real Madrid por aquello de manejar muchos jugadores, algunos de ellos que tienen experiencia, que juegan poco, que juegan menos. ¿Es complicado ser entrenador del Real Madrid? No, no es complicado. El trabajo del entrenador es complicado en este sentido, ¿no? Pero mejor, si tú tienes que hacer una carrera con los coches, mejor tener una Ferrari que una 500, ¿no? Esto es un poco lo que siento en este momento a entrenar al Real Madrid. La presión, todos los entrenadores tienen presión, todos los entrenadores son echados cada semana. Esto es parte de nuestro trabajo, como la responsabilidad y también como la ilusión de entrenar entre el club más grande del mundo. Если какие-то
сложности в тренировке футболистов, есть ли как сильные футболисты, которые считаются, или слабые футболисты. Задача каждого тренера — это, конечно, тренировать всю команду в целом. Конечно, есть всегда какие-то сложности, и тренер всегда находится под давлением. И, конечно, лучше ездить на Феррари, чем на машине похуже. Но, tiem не менее, конечно же, тренер должен иметь подход ко всем игрокам команды. Hola, mister. Aquí, a la izquierda, Álvaro Montero, Mediaset España. ¿Quién es el sheriff del Real Madrid, el sheriff del vestuario? El sheriff del vestuario. Creo que el vestuario que tengo es un vestuario lleno de calidad, un vestuario lleno de personalidad, un vestuario lleno de armonía. Creo que los jugadores se encuentran bien entre los otros, uno con el otro. Es el vestuario que tiene mucha juventud, mucho entusiasmo. Es un vestuario que me gusta entrenar porque hasta ahora no he tenido ningún tipo de problema. Одежды. Hola, mister. Buenas tardes. Hola. Abraham Romero, del periódico El Mundo. Le quería preguntar por el viaje a esta zona, a Tiraspol. No sé si dentro de su carrera ha habido a lo mejor viajes más raros o tan raros como este, por el trayecto hasta aquí, por un poco la situación, por la zona. En toda su carrera como entrenador, de jugador, me imagino que por las épocas habrá vivido cosas diferentes, pero como entrenador, ¿es el viaje más raro que usted ha realizado? Bueno, el viaje es un viaje largo, son 4 horas, pero esto es normal, como eran 4 horas cuando llegamos aquí. Aquí no hemos tenido problema, tenemos un buen hotel, el estadio está perfecto, el césped está perfecto, entonces ningún tipo de problema, un viaje absolutamente normal, un poco largo, pero esto no lo podemos, sobre esto no podemos hacer nada. Por el resto, ningún problema, bastante rápido a la llegada al aeropuerto, muy bien al hotel. También el estadio me ha sorprendido porque es un estadio nuevo, óptimo. Каким было путешествие? Конечно, поездка длилась 4 часа, но тем не менее нас приняли очень хорошо, и гостиница, и стадион, который современный, и он меня удивил, и в целом мне все очень нравится. Hola, Carlos, ¿qué tal? Miguel Ángel Toribio, de Radio Marca. Siguiendo un poco en la línea de mi compañero Abraham, quería preguntarle si usted, como hombre de fútbol, le gusta jugar contra este tipo de rivales exóticos, un poco peculiares, o si le gustaría más jugar una liga cerrada entre equipos grandes, Bayern de Múnich, Juventus, Milan, United, Liverpool. Yo creo que quien juega en el fútbol, que entrena y que es parte de este mundo tiene que adaptarse a todo. Esto es un partido importante para nosotros porque uno de los pocos partidos que hemos perdido esta temporada contra Sheriff, que nos ha sorprendido, y nos gusta tener una revancha pronto e intentar de hacerlo mejor. Как вам играется с такой экзотической командой? Ну, конечно, нужно адаптироваться к любому типу команды. И я думаю, что это достойный соперник, и игра будет достойная. Chao, Carlos. A tu derecha aquí, Fernando Burgos, Onda Cero. Decías de entrenar con la ilusión, con la responsabilidad de dirigir al club más grande del mundo. También nos has dicho muchas veces que no es lo mismo el Carlo Ancelotti que se marchó en 2015 al que ha vuelto. ¿Cómo manejaste el otro día una situación cuando tu segundo te dice, oye, que Isco no quiere calentar más? ¿Cómo te lo tomas? Evidentemente el resultado era el que lo es. Otro entrenador hubiera echado gasolina y hubiera montado un incendio de padre y muy señor mío. Y tú no. ¿Esa personalidad te sirve para eso? ¿Has hablado con Isco? No, yo no tengo que hablar con Isco porque primero le tengo mucho cariño, segundo creo que no es un gran problema que un jugador me dice caliéntate, si yo le digo
mi asistente le dice, caliéntate un poco más, y él me dice, ya estoy caliente, punto. Entonces estaba caliente, estaba listo para entrar, ha entrado. No hay que meter un lío en esto. Tranquilidad, no tengo que hablar con Isco, porque Isco es profesional, serio, quiere jugar, está enfadado porque no juega. Lo siento, pero no me ha absolutamente nunca faltado de respeto y yo nunca le he faltado de respeto a él y nunca me faltará de respeto y nunca yo le faltaré de respeto. Esto es cierto, porque la relación que tenemos es una relación que no es solamente profesional, es una relación donde hemos pasado mucho tiempo juntos, entonces nos respetamos a lo máximo. Когда игрок говорит, когда футболист говорит, что он готов и он разогрет, то я его не заставляю еще разогреваться. И мы всегда уважаем друг друга, и я их уважаю, и они меня уважают. Aquí, mister Carlos Forjanes, Diario AS. Antes ha estado sentado ahí en esa silla Thibaut Courtois y, bueno, se le ha preguntado un poco por los premios individuales, que parece que por una razón u otra no se le tiene en cuenta a Thibaut Courtois los premios individuales al mejor portero del mundo. Usted que le ve a diario, ¿se explica por qué no está precisamente en esos premios cuando parece que ahora mismo puede ser el mejor portero del mundo? Porque hay muchos buenos porteros en Europa, esto es bastante claro, evidente, porque otros van a elegir qué podemos hacer. Yo puedo solo decir que para nosotros es un portero que no nos gustaría cambiar con nadie, porque tenemos mucha confianza en él, lo está haciendo muy bien, y también creo él no quiere cambiar este club con un otro club, entonces es un matrimonio que está bien, no ha ganado, yo creo que por él creo es más importante ganar una liga o ganar una Champions que no ganar un premio individual. Para nosotros es el mejor y creo que esto es lo que pensamos. Наш вратарь это самый лучший, мы его не променяем ни на кого, и если он выиграет какую-то индивидуальную премию, это прекрасно, если нет, то мы все равно от него не откажемся, это самый лучший вратарь для нас. Hola, mister, buenas tardes. Miguel Ángel Lara, de Marca. Le quería preguntar por Vinicius, si tiene la sensación de que ahora mismo es el futbolista más desequilibrante, más distinto que hay en Europa. Gracias. En este momento es más por su manera de jugar, yo creo que el más desequilibrante que hay en el fútbol en este momento, porque en uno contra uno creo que no se puede tener y no hay muchos jugadores que en este momento hacen estas cosas. Eso es lo que pienso, tiene que mejorar, sí, porque el uno contra uno es una cosa importante en el fútbol, pero no es la cosa más importante. Pero tengo que decir que tiene la humildad para mejorar y para no estar contento de lo que está haciendo. Quiere aprender y yo creo que va a aprender porque la cabeza es justa, su cabeza es justa, no es la cabeza de uno que piensa que ya ha ganado todo, es la cabeza de un joven que piensa que tiene que mejorar. Еще он, конечно, еще должен себя улучшать, свои качества и способности, и у него хорошие способности, и я думаю, что у него все получится. Hacemos la última pregunta. Бонасерат, в составе делегации Реала мы сегодня увидели Роберто Карлоса, который, в отличие от вас, уже играл с Шерифом и побеждал его. Это было 12 лет назад здесь, в Тирасполе. Общались ли вы с ним о той поездке и давал ли он вам советы о Тирасполе и о том, как победить Шериф? En la plantilla hay Roberto Carlos, que jugaba hace 12 años atrás, ¿sí? ¿Y qué relación tiene usted con Roberto Carlos? Muy buena relación, es un ambasador del club que ha tenido una gran carrera aquí, es una persona muy querida de todos, pero mañana no va a jugar.